Hola, soy Emily. Regresar a mi ciudad natal después de la universidad debería haber sido reconfortante, pero al entrar en la casa de mi difunto padre, me sentí más como si estuviera entrando a un lugar frío y desconocido. Mi padrastro Paul, su esposa Susan y sus hijos Mark y Lucy habían transformado la casa en algo que apenas reconocía. La calidez y la felicidad que alguna vez llenaron la casa se habían ido, reemplazadas por un pesado y incómodo silencio que parecía asfixiarme. Asegúrate de recoger después de ti, no necesitamos más desorden por aquí, dijo Susan en tono brusco mientras arrastraba mi maleta hacia mi antigua habitación. Lucy me miró como si fuera una invitada no deseada, susurrando lo suficientemente alto para que yo escuchara. ¿Por qué está de regreso? ¿No recibió el mensaje de mantenerse alejada? Mark ni siquiera se molestó en pretender ser amable, burlándose mientras pasaba junto a mí. Supongo que la universidad no funcionó. ¿Volviste arrastrándote? Dolió. Se suponía que estas personas eran mi familia. Mi papá se casó con Susan después de que mi mamá murió cuando yo era solo una niña. Siempre había esperado que Susan y yo nos lleváramos bien y que sus hijos fueran como hermanos para mí, pero después de que él falleció repentinamente el año pasado, cualquier sentido de familia desapareció con él. Principalmente me mantuve al margen, pasando el tiempo en mi habitación o saliendo con amigos, pero cuanto más intentaba evitar problemas, más me empujaban fuera. Movieron mis cosas de los espacios compartidos, tiraron mi comida, por accidente, y se aseguraron de que me sintiera como una extraña en mi propia casa. Una tarde, cuando regresé de un paseo, escuché a Paul y Susan hablando en la cocina. No se dieron cuenta de que estaba de pie justo afuera de la puerta. No tiene idea sobre el testamento, dijo Paul. En cuanto a todos, todo fue a ti y a mí. La voz de Susan era fría y calmada mientras respondía, mantengámoslo así, cuanto menos sepa, mejor. No podemos permitirnos problemas. ¿Problemas? ¿El testamento de mi padre? Estaban ocultando algo importante. La verdad me golpeó fuerte. No solo no me querían aquí, sino que también intentaban evitar que descubriera algo que podría ser mío. Esa noche, acostada en mi antigua cama rodeada de cajas que no había desempacado porque nunca me sentí en casa, tomé una decisión. No podía quedarme aquí más tiempo, no con ellos. Empecé a planear mi escape. No sabía a dónde iría, pero sabía que tenía que irme. A la mañana siguiente, me encontré con mi mejor amiga Jamie en el café local, y revisamos anuncios de alquiler. Jamie puso una mano reconfortante sobre la mía y dijo con una sonrisa, sabes que siempre puedes quedarte conmigo hasta que encuentres un lugar. Gracias, respondí, quizás haga eso. Intenté forzar una sonrisa. Fue un gran alivio saber que tenía al menos una aliada en este pueblo. La cafetería zumbaba con la animada charla de personas comenzando su día, un marcado contraste con el asfixiante silencio en casa de Paul. Aquí podía respirar, aquí podía pensar. Mientras sorbía mi café, un plan comenzó a tomar forma en mi mente. Necesitaba descubrir qué estaban ocultando sobre el testamento de mi padre, pero primero, tenía que asegurar un nuevo lugar, un espacio seguro donde pudiera reagruparme y prepararme para lo que viniera. Mudarse a mi pequeño apartamento fue como entrar a un mundo completamente diferente, un mundo pequeño y abarrotado, pero era mío. La libertad era emocionante, aunque la presión financiera era real. Me las arreglaba con un negocio en línea, vendiendo artesanías hechas a mano que había comenzado a hacer como pasatiempo. No era mucho, pero era un comienzo, un paso hacia algo más grande, algo que me pertenecía. Una fría mañana, mientras actualizaba mi tienda en línea, recordé algo que mi papá solía decir, siempre traza tu propio camino. No importa cuán difícil se ponga. Mantén la cabeza en alto y sigue adelante. Sus palabras eran como un bálsamo reconfortante para mi cansado espíritu. Siempre había sido mi fuente de fortaleza, enseñándome a ser resiliente cuando la vida me lanzaba desafíos. Con su consejo resonando en mi cabeza, sabía que era hora de enfrentar la situación en casa. Necesitaba respuestas, y solo había un lugar donde podía obtenerlas. Hice una cita con el abogado de mi papá, el señor Thompson, esperando que pudiera ayudarme a descubrir qué estaba realmente sucediendo. Sentada frente a él en su oficina, rodeada por el olor de libros viejos y cuero, sentí una mezcla de nerviosismo y esperanza. He estado pensando en la casa, dije, tratando de mantener mi voz firme. Tengo preocupaciones sobre cómo se manejaron las cosas después de que mi padre falleció. El señor Thompson ajustó sus gafas y sacó un grueso expediente de su cajón. Bueno, Emily, según el testamento de tu padre, la casa fue dejada completamente a ti. La habitación pareció girar mientras procesaba lo que el señor Thompson acababa de decirme. La casa, ¿me pertenece? Logré decir, aún en shock. Paul puede haber tenido otras ideas,
respondió el señor Thompson con calma, pero tu padre fue muy claro en sus intenciones. Aquí, échale un vistazo tú misma. Me entregó una copia del testamento y señaló una cláusula específica. Mis manos temblaron mientras la leía. Viendo las palabras de mi padre escritas, una clara confirmación de lo que debería haber sido mío desde el principio. El viaje de regreso a mi apartamento fue un torbellino de emociones, ira, alivio, determinación, todas girando dentro de mí como una tormenta. Pensé en los días que pasé con mi papá en nuestro patio trasero, él enseñándome cómo negociar, cómo mantenerme firme y nunca dejar que nadie me empujara. Tienes que mantenerte firme, Emily, solía decir, no importa qué. Armada con la verdad y las lecciones de mi padre, sabía lo que tenía que hacer. Esto ya no era solo sobre la casa. Se trataba de exponer a Paul como el mentiroso que era y de deshonrar la memoria de mi padre. Esa noche, comencé a reunir todo lo que necesitaba, evidencia del engaño de Paul, prueba de mi legítimo reclamo sobre la casa, y un plan para confrontarlo. Me puse en contacto con algunos amigos antiguos de mi papá que podrían apoyar mi caso, y empecé a documentar todo. También llamé a Susan, esperando medir si estaba al tanto de lo que Paul había estado haciendo o si estaba involucrada. Su tono cauteloso y sus respuestas evasivas solo me hicieron más determinada. Las cosas no siempre son lo que parecen, Emily, dijo cautelosamente, con un rastro de inquietud en su voz. No, no lo son, respondí, endureciendo mi voz, y pronto, todos verán las cosas como realmente son. Al colgar, una mezcla de nervios y resolución se apoderó de mí. Esto no se trataba solo de luchar por una casa, se trataba de defender el legado de mi padre, y estaba lista. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Revisé cajas con viejos papeles de mi papá, encontrando recibos, correos electrónicos y cartas que insinuaban cuán profunda era la decepción de Paul. Cada pieza de evidencia se organizó y catalogó cuidadosamente, construyendo mi caso poco a poco. Una noche, mientras revisaba una caja etiquetada «Documentos fiscales», encontré una carta de un amigo de la familia, el señor Henderson, dirigida a mi padre. La carta detallaba una conversación con Paul, donde Paul había declarado abiertamente su plan para convencer a todos de que la casa debería pertenecerle a él y a Susan después de la muerte de mi padre. Era la prueba que necesitaba. Al día siguiente, me reuní con el señor Henderson, quien estaba más que dispuesto a proporcionar una declaración jurada que contara su conversación con Paul. Armada con esta nueva evidencia, llamé a mi primo Alex, quien se especializaba en derecho inmobiliario. Nos encontramos en una pequeña cafetería del centro, donde le expuse todo lo que había descubierto. Emily, tienes un caso sólido aquí, dijo Alex, revisando los documentos. Basado en esto, las acciones de Paul podrían considerarse fácilmente fraude. Tienes derechos, y podemos luchar para hacerlos valer. Con la ayuda de Alex, redactamos una carta formal a Paul, afirmando mi reclamo legal sobre la casa y advirtiéndole de las consecuencias si continuaba con sus tácticas deshonestas. Me sentí increíblemente empoderada al finalmente tomar una acción decisiva, sabiendo que estaba en terreno sólido. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando decidí confrontar a Susan directamente. Si realmente no conocía la magnitud de los planes de Paul, merecía saberlo. Una tarde, la invité a tomar un café, esperando que en un espacio neutral, pudiéramos hablar abiertamente. Susan, encontré algo preocupante en los documentos de mi padre. Comencé, observando cuidadosamente su reacción. Hay inconsistencias en lo que Paul nos ha dicho sobre la casa. Según el testamento de mi padre, la casa fue dejada para mí, no para Paul. Tengo los documentos que lo prueban. El rostro de Susan palideció, sus ojos parpadeando con una mezcla de sorpresa y confusión. Yo, no tenía idea, balbuceó. Paul me dijo que la casa fue dejada para ambos, para asegurar nuestro futuro. Entiendo que esto es difícil de escuchar, y no estoy tratando de comenzar un conflicto, dije, manteniendo mi tono calmado pero firme, pero mereces saber la verdad. Creo que Paul nos ha engañado a las dos. Susan guardó silencio por un momento, luego asintió lentamente. Necesito pensar en esto, Emily, si lo que dices es cierto, yo, necesito reevaluar muchas cosas. Al despedirnos, sentí un cambio. La reacción de Susan era exactamente lo que había esperado, una grieta en las mentiras de Paul que podría derrumbarlo todo. Caminando de regreso a mi apartamento, mi resolución se fortaleció. Esto ya no se trataba solo de reclamar la casa de mi padre. Se trataba de justicia y de asegurar que los deseos de mi padre fueran honrados, garantizando que el engaño no ganara. El día de la confrontación se sintió como el clímax de una tormenta que había estado acumulándose durante meses. Tenía todo preparado,
la evidencia organizada en una carpeta, testimonios de personas clave, y lo más importante, el apoyo de mis amigos y familia. Invité a Paul, Susan y sus hijos a venir bajo el pretexto de discutir asuntos familiares. Mientras se acomodaban en la sala, la tensión era palpable. Comencé, gracias a todos por venir. Hay algo importante de lo que necesitamos hablar sobre la casa de mi padre y su testamento. Paul se burló, su arrogancia evidente. Aquí vamos de nuevo. Emily, ¿qué pasa ahora? ¿Más acusaciones? No titubeé, no son acusaciones, Paul, son hechos. Coloqué los documentos sobre la mesa de café, el testamento de mi padre, la carta del señor Henderson y evaluaciones legales. Según estos documentos, confirmados por varios asesores legales, esta casa fue dejada para mí, no para ti, Paul. Has estado mintiendo a todos. Los ojos de Susan iban de los papeles a Paul. ¿Es esto cierto, Paul? ¿Mentiste sobre el testamento? La calma de Paul se rompió. Su voz se alzó en desesperación. No es así, Susan. Lo hice por nosotros, por nuestro futuro. Pero Susan no creía las excusas de Paul. Su expresión se endureció mientras se daba la vuelta para enfrentarlo por completo. Su decisión clara en sus ojos. ¿Mentir sobre esto? ¿Qué más has mentido, Paul? No puedo hacer esto más. Se levantó, tomando a Mark y Lucy de la mano. Nos vamos. Necesito pensar en lo que es mejor para los niños y para mí. Mientras se iban, dejando a Paul lidiar con el desastre que había creado, sentí una oleada de emociones encontradas. Había una sensación de vindicación para mí, pero también tristeza por Susan y los niños. En las semanas siguientes, la noticia del engaño de Paul se esparció rápidamente por la comunidad. No solo perdió a su familia, su reputación, una vez construida sobre la imagen de un hombre de familia respetable, estaba en ruinas, aislado y socialmente rechazado. Enfrentó las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, me mudé de nuevo a la casa, la que había sido testigo silencioso de gran parte de mi vida. Al desempacar, encontré una caja de cartas y fotos antiguas, recuerdos de mi padre. Cada una me recordaba su amor y su presencia. Fue en este hogar, lleno de ecos del pasado, donde realmente comprendí lo que había recuperado. No solo convertí la casa en mi hogar, la transformé en un espacio para la comunidad y la sanación. El negocio que había comenzado por necesidad creció y floreció, y comencé a organizar talleres para ayudar a otros que luchaban en sus propias batallas contra el engaño y la manipulación. De pie en la sala de estar recién renovada, ahora llena de risas y conversaciones de una reunión de grupo de apoyo local, sentí una profunda conexión con el legado de mi padre. Esta casa, que una vez fue un lugar de conflicto, ahora era un santuario, un lugar de sanación y fortaleza. Esta victoria no solo se trataba de recuperar una casa o de derrotar a un padrastro deshonesto, se trataba de reclamar mi vida, honrar la memoria de mi padre y construir un futuro basado en los valores de integridad y resiliencia que él me había inculcado. Y eso nos lleva al final de la historia. Ahora, tengo una pregunta para ti: si estuvieras en la posición de Susan, ¿habrías tomado la misma decisión de dejar a Paul después de descubrir la verdad? ¿O habrías intentado encontrar otra solución? ¿Qué harías diferente y por qué? Realmente estoy interesada en escuchar tus pensamientos, así que compártelos en los comentarios a continuación. Si disfrutaste este video, no olvides darle like y suscribirte para más historias como esta. Tu apoyo significa mucho y ayuda a mantener estas historias fluyendo. Gracias por ver, y no puedo esperar a leer tus respuestas.